Bueno, ¿qué es lo que pasa? La ANDE está desfinanciada, no tiene plata, no tiene cómo cubrir la demanda. Ahí ya dijo la OIP, muy bien dicho, 300 millones de dólares al año no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan 300 millones de dólares al año? Porque la ANDE, ¿saben cuánto necesita la ANDE en un cálculo muy bien hecho? Y puede ser un poco más o un poco menos si quieren. ¿Cuánto necesita la ANDE para ponerse al día? Y para que usted en su casa, señora, señor, no tenga problemas con el aire, el ventilador y las industrias trabajen. Como me decía también Mercedes Canesa hace un rato en el WhatsApp, las pérdidas, voy a leerte porque dice, pero no es nada comparado con lo que Paraguay pierde con los cortes. No hay energía más cara que la que no se tiene. Ok. Pierde usted en su casa, pierde la industria, perdemos todos. ¿Pero por qué perdemos? ¿Por qué no tenemos una energía acorde a las circunstancias? Porque la ANDE fue desfinanciada. ¿Cuánto necesita la ANDE para estar al día? 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares necesita la ANDE para ponerse al día. ¿Cómo llegamos a esta situación? La ley orgánica de la ANDE es del año 1964. ¿Qué dice la ley? Establece que es el Poder Ejecutivo el que tiene que fijar la tarifa. Esa tarifa que tiene que fijar, que lo fija de hecho, tiene que cubrir los costos de la ANDE. Todos los costos que ustedes se imaginan. Y además debe dejar, podemos poner la palabra beneficios, de un 8 a un 10% anual. Todos los años tiene que dejar un 8 o un 10% anual. ¿Para qué? Previendo la demanda futura. Eso significa que tiene que tener dinero, guardar. Está fijada por el Poder Ejecutivo, recuerden lo que les acabo de decir, para cubrir costos y le tiene que sobrar 8% a 10. Con ese 8% a 10 anual, la ANDE tiene que tener dinero para cambiar repuestos obsoletos, más líneas de transmisión, más personal, lo que ustedes quieran, camioneta, lo que haga falta. Antes había un tiempo, acá en San Bernardino a mí me decían que la ANDE acá el depósito era brutal, estaba lleno de cosas, transformadores, cables, se fundía algo, boom, te cambiaban al instante, como cambiar un foco para nosotros. Ahora no hay nada no hay en el depósito de la ANDE. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Hay una ley que dice que hay que cubrir el costo y que además hay que dejar 8 a 10%. Un estudio que hizo justamente Ricardo Canese durante 15 años, como resultado da que solamente la ANDE durante 15 años tuvo un promedio del 1%. 1% en vez de 8 o 10. Incluso había años que era negativo, por eso el promedio da 1%. Recordemos que la ANDE es propietaria de Itaipú y Yacyretá, por el Estado paraguayo. La ANDE es dueña de Itaipú y Yacyretá, pero no recibe este dinero que le acabo de decir. ¿Por qué no recibe? Porque el Poder Ejecutivo y después el Congreso y demás decidieron en un momento dado que la renta eléctrica va a parar a otro lado. Es decir, la renta, lo que le debe sobrar, se va a los famosos royalties para que algunos intendentes haraganes que no tienen ningún interés en trabajar reciban el dinero todos los meses y se queden para allá sentados en sus laureles. Caso Ñacundaú, por ejemplo. Porque si el intendente Ñacundaú de toda la zona Alto Paraná y Itapúa cobrasen el impuesto inmobiliario que deberían cobrar, tendrían fondos y no necesitarían de los royalties de Itaipú o el gobierno para la merienda escolar. Es decir, el Estado paraguayo, el Ejecutivo, en vez de usar la plata que le corresponde a la ANDE de renta eléctrica para poder tener una ANDE robustecida y que no hayan cortes y que la industria nacional funcione como corresponde. Incluso fíjense que me decía Ricardo que en Argentina en algún momento Yacyretá tenía una segunda línea de transmisión casi de backup. Se funde esta, entra la otra, nunca hay corte. Nosotros no hicimos nada de eso. ¿Cuánto necesita? De 8 a 10 mil, de 10 aproximadamente 8, 10 mil o 12 mil millones de dólares, según a quien le pregunte, para estar al día la ANDE. ¿Cómo podemos conseguir ese dinero? La ANDE, que es dueña de Itaipú y Yacyretá, dicen de manera patriótica, como venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, y lo hace Ricardo Canese, Mercedes y todo el equipo, hay que cobrar el precio de mercado.
El precio de mercado promedio, no voy a entrar en números técnicos porque les voy a confundir más y no es tampoco mi área. Si tuviéramos que cobrar o si cobrásemos lo que vale la energía a precios de mercado, Paraguay podría recibir un adicional de 2.400 millones de dólares por año. Ya recibe 750 más o menos. Adicional, vamos a decir 2.000 a 2.400. 2.400 millones de dólares, si multiplican por 5 años, que es el periodo de un gobierno, estamos hablando de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Es decir, en un periodo de gobierno podría perfectamente invertir la ANDE, lo que dice la UIP es cierto, apenas invierte 300 millones porque no tiene la plata. Si le llegase los 2.000 o 2.400 millones, obviamente puede invertir 1.000, 1.500. Yo no te digo que en 5 años se solucione, pero si saltamos a 1.000 millones de dólares al año, a 1.500 millones de dólares al año, si recibiese el dinero que debería recibir siendo patriotas y no entreguistas como son los gobiernos colorados, entonces el problema de la ANDE hubiera estado solucionado y ustedes y nosotros no hubiéramos sentido esta situación extrema en la que nos han sometido. Y mi última pregunta es, ¿no lo estarán haciendo adrede? ¿No querrán fundir la ANDE para privatizar? Esa pregunta tiene que quedar también en el tintero.